Walter Sutton, en realidad ellos a principios del siglo XX es que establecieron de una manera más certera y además pudieron correlacionar hallazgos de las bases cromosómicas de la herencia con los previos de Mendel, ¿sí? Entonces, a partir de ellos es que hablamos justamente de el comportamiento de las entidades cromosómicas. Entonces, sé que ustedes conocen lo que son los cromosomas y no va a ser algo totalmente desconocido, pero es importante que los entendamos como lo que son moléculas de DNA, ¿sí? Entonces, en una célula vamos a tener los cromosomas nucleares, cuyo número va a depender de cada especie, ¿sí? Estos cromosomas nucleares son de los que vamos a hablar en la clase de hoy. Sin embargo, hay otros organelos, además del núcleo, que contienen DNA y pueden tener un cromosoma, como es el DNA mitocondrial, o sea, la mitocondria. Y en plantas, los cloroplastos también tienen su propio cromosoma o DNA. Estos cromosomas, los de organelos que no sean núcleo, se comportan de una manera diferente a los nucleares. Es decir, lo que hablemos hoy solo es para los nucleares y en algún momento, en alguna clase, hablaremos de genes que residen en DNA de mitocondria y que no se heredan de la misma manera que los que residen en el núcleo, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a los cromosomas, algo que concierne a ellos es cuando decimos que un organismo es diploide o haploide. Nosotros somos diploides, todos los organismos eucariontes tienen una fase al menos de diploide en su reproducción o todo su, digamos que toda su vida puede ser diploide y solo en cierto momento haploides. Excepciones, digamos, de que todo el tiempo sean diploides son algunos hongos y levaduras, pero tienen fases diploides en su vida. Entonces, somos organismos diploides. ¿Quién me dice qué significa esto? Que tiene 2 copias del cromosoma, de cada cromosoma. Exacto, Carolina. Tenemos 2 copias de cada uno de nuestros cromosomas. Es decir, es un numerito que le vamos a llamar 2N, ¿sí? Un número haploide es N y un número diploide 2N. Y como Carolina nos dijo, significa que hay 2 copias de cada cromosoma. Cuando hablo del número haploide, hablo de cromosomas distintos. ¿A qué se refiere cromosomas distintos? Que contienen información genética diferente. En el humano hay una N igual 23. Tenemos 23 cromosomas que llevan información distinta cada uno. Pero de cada uno de ellos hay 2 copias, es decir, hablamos de par de cromosomas que se llaman homólogos y entonces el humano contiene una 2N igual 46. Los cromosomas homólogos contienen la misma información genética desde el punto de vista de qué genes y qué tipos de secuencias contiene, pero puede haber variantes o sutiles diferencias en la secuencia de DNA, que no es tan grande como para decir que contienen información distinta, sino más bien variantes de la misma o el mismo tipo de información, ¿sí? Eso debe de quedar claro, porque no es lo mismo cromosoma distinto, que aquí está representado por color, forma y tamaño, que cromosoma homólogo, que aquí lo estamos representando igualitos, ¿sí? Ahorita en algunas diapositivas vamos a ver que vamos a cambiar al menos el color para poder distinguir estos cromosomas homólogos de alguna manera, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o esto no? Profesora. Sí, Carolina. Sí, por ejemplo, aquí estoy, bueno, cuando estuve checando lo de la mitosis y la meiosis, me salió la duda de por qué
bueno, se utiliza el símbolo 2N y N y 4N. Sí, es justo de lo que ahorita vamos a hablar. El 2N normalmente se emplea para designar organismo diploide, pero si hablamos de molécula de DNA es que lo vamos a entender mejor, ¿sí? En el caso de una N, yo estoy viendo 3 cromosomas aquí y 3 moléculas de DNA. Cuando digo 2N, ahora estoy viendo 6 cromosomas, 6 moléculas de DNA. Y si hubiese 4N, va a haber en realidad 4 por 3, 12 cromosomas, 12 moléculas de DNA. Pero por cómo se observan al microscopio, a veces podemos confundirnos porque la entidad cromosoma se observó por primera vez cuando ya está duplicado el DNA, es decir, son 2 moléculas de DNA. Ahorita lo vamos a hablar más. Entonces, por eso puede resultar a veces confuso que es 2N, que es 4N, ¿sí? La N es en realidad número de cromosomas distintos, pero cuando lo voy multiplicando ya es de que yo estoy aumentando el número, ¿no? De cromosomas o de moléculas de DNA, 2N y 4N. ¿Sí, César? Ah, sí. Ok, sí. Gracias. Yo, profesora, entonces es que a mí justo creo que es lo que acaba de explicar, pero no el cromosoma es tal cual como la estructura que ubicamos como en forma de tachecito. Bueno, así es como se descubre porque se observa al microscopio. Justo Boveri, Sutton y Boveri, ellos describen así los cromosomas, ¿sí? Pero después ya sabemos de qué están formados los cromosomas. Sabemos que están formados de DNA y de proteínas, pero la información genética reside en el DNA. Entonces, ya que sabemos cómo es el DNA, ya podemos identificar como cromosoma una molécula de DNA. Entonces, ya no es real que digamos que el tachecito es un solo cromosoma. En realidad son 2 cromosomas unidos por su centrómero porque se produjo una copia exacta del cromosoma original mediante la replicación. Y para distinguir de cromosomas homólogos se les llamó cromátidas hermanas, pero todos son moléculas de DNA y cuando hablemos de la N, en realidad ustedes deben de pensar no solamente en el cromosoma, sino en la molécula de DNA. En la N tengo una molécula, en la 2N 2 moléculas y en la 4N 4 moléculas de DNA, ¿sí? Si N es igual a 1. Ya si N es igual a 2, 3, pues ya, ahí me guío para saber cuántas moléculas. Vale, gracias, profesora. Ok, entonces, bueno, justamente como nos dice Mauricio, pues estamos acostumbrados de ver el cromosoma así y no como yo ahorita se los representé a la izquierda. Es como un tachecito, es como una X y es porque es duplicado en 2 cromátidas hermanas a partir de un proceso de replicación. No son visibles los cromosomas al microscopio a menos que se encuentren condensados y eso ocurre cuando va a iniciar mitosis o meiosis después de la replicación. Ya se ha duplicado y ya tenemos 2 copias que llamamos cromátidas hermanas. En realidad, en este punto voy a tener 4N, ¿sí? 2 para este cromosoma y 2 para este otro cromosoma homólogo. O sea, aparte de que hay un par de homólogos, hay 2 cromátidas para cada uno de ellos. Pero los genes que definen función en estos cromosomas son los mismos porque son homólogos. Uno de los cromosomas fue heredado de la madre y otro fue heredado del padre. ¿Sí? Para nosotros. Si tuviéramos 3 cromosomas diferentes, entonces 3 se heredan de la madre, 3 del padre y tenemos parejas de homólogos. ¿Sí? Arlet.
Maestra, tiene una pregunta. A mí me confundí un poco cuando dijo la diferencia entre los cromosomas duplicados y los que eran hermanos, algo así. Ahí ya no entendí cuál era la diferencia o eran como sinónimos. Son sinónimos decir cromátida hermana o cromosoma replicado. Aquí Ok, es cromátida hermana y es producto de que se replicó o duplicó a partir de la replicación. Es diferente que homólogo, los cuales se heredaron cada uno de un parental distinto. Es decir, un cromosoma viene de la madre, otro del padre, no son igualitos, son homólogos. ¿Sí? Y las cromátidas hermanas o duplicados son idénticos. No hay ningún cambio de información en la secuencia, es decir, no es solo que tienen los mismos genes, sino que la misma secuencia de DNA. Entonces, son idénticos y estos son muy parecidos, pero no idénticos. ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, de hecho, justo es así como se ven al microscopio los cromosomas ya en el proceso de mitosis. Es decir, aquí están como ordenaditos a partir de una imagen de microscopio por parejas, ¿sí? Por parejitas de homólogos, más o menos. Es decir, este está como dobladito, pero es pareja de este. Y así estos dos. Y además, cada uno tiene ya dos cromátidas. Si nos podemos fijar, aunque no es a lo mejor tan claro como en un dibujo, sí vemos dos moléculas, dos cromátidas, dos copias, ¿sí? Entonces, en realidad, en un cromosoma en forma de tache o X hay dos moléculas de DNA, mientras que previo al proceso de división celular, cada cromosoma que vemos no tiene dos cromátidas, no se ha duplicado y es una sola molécula de DNA. Por eso es que yo les digo, las Ns se van refiriendo más que nada a las moléculas de DNA. Claro que se refieren a los cromosomas porque una molécula de DNA es un cromosoma. Y bueno, pues aquí se replicó y aquí tenemos la pareja de homólogos. Entonces, importante para definir cuál es la diferencia entre cromosoma homólogo y cromátida hermana es que los cromosomas homólogos portan la misma información genética, pero su secuencia de DNA no es idéntica. Las cromátidas hermanas de un cromosoma visto al microscopio en forma de tache o X, en realidad son cada una molécula de DNA y tienen idéntica su secuencia, es decir, esta cromátida es igual a esta, idéntica, no similar, sino idéntica, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre cuando hablamos de cromosomas homólogos y cromátidas hermanas. Y bueno, como fue que se describió o acuñó el término cromosoma al cromosoma metafásico, que es el que vemos aquí, es como su compañero decía, pues me es difícil entender que aquí hay dos cromosomas cuando en realidad se definió el cromosoma porque solo se puede ver en ese formato como uno, pero en realidad son dos unidos por su centrómero. Es decir, aquí en esta cromátida hermana hay un centrómero y en esta cromátida hermana hay un centrómero. Estos dos centrómeros son a veces indistinguibles o inseparables en este punto, antes de la anafase que vamos a describir en un momentito, y se considera como uno, pero en realidad, si hablamos de secuencia de DNA nuevamente o molécula de DNA, son dos. Ya se replicó el DNA, hay dos copias, ¿sí? Esto es a nivel de DNA centrómero. También podemos observar los extremos que son telómeros, ¿sí? También tenemos lo que llamamos brazo corto o brazo largo, si es que es un cromosoma cuyo centrómero no está en el justo medio, ¿sí? Y algo que rodea al centrómero o a los centrómeros de las dos cromátidas es el cinetocoro, ¿sí? El cinetocoro es un grupo de proteínas asociadas a centrómeros
que permiten anclar a microtúbulos y de esta manera, durante la división celular, separar las cromátidas hermanas, ¿sí? O en el caso de meiosis, vamos a ver que hay una variación ahí. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es que se anclan a partir del cinetocoro este cromosoma con sus cromátidas, o los cromosomas idénticos como cromátidas en este cinetocoro, y los microtúbulos los van a jalar a cada lado para separar el material genético en dos. Es decir, que ese 4N que se generó por la replicación tiene que volver a reducirse a 2N por separación de las copias idénticas que se habían generado, es decir, por separación de las cromátidas. ¿Esto queda claro? ¿O hay dudas? Profesor, entonces esos dos cromosomas que están unidos a lo que antes pensábamos que era un cromosoma son cromátidas hermanas. Sí. Sí. Y no es que yo les cambie la terminología, es pensando a nivel molecular, ¿sí? En nuestra materia, pues siempre estábamos a estar pensando en las moléculas. Moléculas, o sea, como entidad, aquí hay dos, ¿sí? Aunque Bober y Sutton lo pusieron a esto un cromosoma porque ellos lo veían como una entidad, en realidad está formado por dos cromátidas hermanas, dos moléculas de DNA, y realmente si somos estrictos, pues ya hay dos cromosomas, aunque están unidos por sus centrómeros, ¿sí? Ok. Ok, gracias. Ya les cambié un poco como sea su visión, porque ya no estamos a nivel celular nada más, aunque si les dije al inicio, vamos a estar como que en el nivel grueso de hablar de fenotipos y de células, pero ya tenemos que estar introduciendo las moléculas. Entonces, bueno, nuestro 2N se refiere a que hay pares de homólogos en los organismos diploides. Por eso es que el humano tiene 46 cromosomas en total, una 2N, el gato 38, bovino 60, perro 78, etcétera, ¿sí? Algunos animales tienen más cromosomas, otros tienen poquitos, como la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster, que les dije que es un organismo modelo de estudio en genética. Y justamente Sutton y Bober hicieron la mayoría de sus estudios cromosómicos en Drosophila, donde es fácil porque hay poquititos cromosomas, ¿sí? ¿Cuál sería la N para la mosca de la fruta? 4. 4, muy bien. Serían 4 cromosomas diferentes y 8 en total porque es 2N. Ahora bien, veamos esta N, cómo se comporta a lo largo del ciclo celular o de la vida de una célula, ¿sí? Hay en el ciclo celular una fase que llamamos interfase, que representa aquí esta flecha verde, y una fase mucho más pequeña que es la que ocupa la reproducción o división celular, y que para las células somáticas se llama mitosis, para los gametos se va a llamar meiosis, y vamos a ver que es un poco distinto. Entonces, durante justamente esa flecha verde, que es la interfase y que se divide en 3 fases como G1, S y G2, es donde sucede el cambio numérico de las moléculas de DNA. Una célula somática va a tener 2N. Una célula somática de, creo que era gato, tendría 38 cromosomas, una 2N. Pero cuando llega a la fase S de replicación, este número se convierte en 4N. En el caso del humano, que es el que aquí estamos viendo, pues 46 cromosomas, que es la 2N, se convierten en 92, 4N, porque se duplicó el DNA para cada uno de los cromosomas. Y cuando va a entrar a la división celular, ya hay entonces 4N o 92. La mitosis o división celular es responsable de que en las células hijas se herede
justamente la mitad de esta 4N, cada una. Que cada una reciba una 2N46 y luego continúe con su reproducción o su vida celular, ¿sí? No debemos cambiar el número 2N en las células hijas. Se va a quedar en 46, ¿sí? Profesor, aún me sigue confundiendo cómo saber qué número va a tener 2N y 4N al pasar por cada fase. Bueno, en la fase G1 de la interfase tenemos el 2N en un organismo diploide. En la fase S, ese 2N se está duplicando. Es difícil saber en qué momento vamos a llegar a tener justamente 2 veces 46. 46 por 2 es 92. Pero al finalizar la fase S, va a haber 92. N, como les dije, tenemos que guiarnos por la N. N es el número de cromosomas distintos, para humano 23. Pero como hay pareja de homólogos, 2N sería 46 y entonces 4N 92. No podemos saber en la fase S exactamente el número N. ¿Por qué? Porque va a estar pasando en algún momento por 3N o algo así. O sea, me refiero a que no todas las moléculas de DNA se replican al mismo tiempo en el mismo son. ¿Sí? Ok, sí. Eso era lo que me generaba un poco de gracia. Ahora vamos a ver con ese 4N qué pasa en el proceso de división. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Entonces, de profase a telofase se va a seguir conservando el 4N, ¿no? Bueno, en este caso el 4N. Va a seguir conservando el 4N. Ajá, hasta llegar a la citoquinesis, que es cuando se va a separar y se va a dividir en dos. Sí, sí. Ok. ¿Ok? Bueno, porque células independientes tenemos solo con citocinesis. Fuera de la citocinesis, si llegamos a telofase, hay una división nuclear, pero no celular. Entonces es una sola célula todavía, pero que ya tiene 2 polos, 2 núcleos, cada uno tiene 2N, pero total la célula tiene 4N. Entonces por eso tenemos que seguir contando 4N. ¿Sí me explico? Sí, profesora, gracias. Okay. Bueno. Vamos a ver ahora cada fase, ¿sí? Lo más importante y que a ustedes les tiende a confundir un poco es que aquí sepamos que cuando ya va a empezar cualquiera de las fases de mitosis, el número es 4N. No es que en profase se va a duplicar, ya viene ese 4N, de hecho viene desde la fase S y ya pasó por G2. Entonces, en profase tengo 4N. Lo que va a suceder en profase son eventos ya no de moléculas, es decir, de cambio en el número de las moléculas, sino en cómo están organizadas o estructuradas. Los cromosomas van a empezar a condensarse. Previo a profase están relajados, no puedo distinguir absolutamente ninguna molécula de DNA, pero en profase va a empezar justamente a divisarse en el microscopio cierta compactación individual de los cromosomas, que acuérdense, ya son 2 moléculas de DNA que hay en cada uno de las entidades que llamaron cromosomas Sutton y Boveri. Entonces va a desaparecer además el nucleolo y la membrana nuclear va a empezar también a romperse. En la prometafase se rompe totalmente la membrana nuclear, se empieza a organizar el uso mitótico sobre los cinetocoros de los cromosomas. Ya hay una organización de los centriolos desde profase, pero el uso mitótico alcanza a los cromosomas bien en metafase. Cuando estamos en franca metafase es porque hay un ordenamiento central de estos cromosomas y los centriolos están en los 2 polos y el uso mitótico emergente de estos centriolos va a estar anclando muy bien a los cinetocoros de los cromosomas. Pero todos los cromosomas se ubican en el centro de la célula en metafase.
¿sí? Yo puedo distinguir metafase porque todos los cromosomas están apilonaditos en el medio, ¿sí? A eso se le llama placa metafásica ecuatorial. Y luego viene una fase bastante rápida, después de metafase. Metafase es lenta porque requerimos que los cromosomas se organicen bien. Y en anafase se van a separar. ¿Quiénes? Las cromátidas hermanas, que ahora cada uno de los polos va a recibir equitativamente la mitad del material genético, o sea, la mitad de 4N. Hacia ese polo va 2N, hacia ese otro va otro 2N. ¿Sí? Y bueno, igual son moléculas de DNA, las cromátidas ya separadas, los cromosomas individuales a cada polo. Y en telofase es porque ya se separaron, se rompió digamos que el uso mitótico en el medio, ya esos cromosomas están en cada polo de la célula y la membrana nuclear empieza a reformarse, los cromosomas empiezan a descondensarse y aunque todavía no hay división membranal de la célula, pues ya los núcleos pueden encontrarse perfectamente formados. ¿Sí? La citocinesis es simplemente la separación membranal de dos células. ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí. Es que me confunde un poco porque se supone que ya teníamos 4N, o sea, teníamos 4 cromátidas hermanas ya emparejadas, ¿no? Iniciando la profase. No, 2 cromátidas hermanas para cada cromosoma. No están emparejadas como cromosomas homólogos porque estamos en mitosis. ¿Sí? Entonces, bueno, es que lo que me confunde es que nos dijo que los tubos mitóticos eran los que separaban los cromosomas, ¿no? O sea, los despegaban del centriolo. Sí. Sí, pero para cromátidas hermanas de un mismo, digamos, cromosoma, o sea, una entidad que definí como cromosoma en la metafase, que son en realidad 2 cromátidas unidas. No sé qué es lo que no te queda claro. Es decir, yo entiendo, no hay 4 cromátidas hermanas. En total sí, pero no están ordenadas como 4. Si te fijas, ese cromosoma cuyo homólogo está por acá abajo, en realidad tiene sus 2 cromátidas y se van a separar esas 2. Y el otro cromosoma homólogo que está por acá abajo tiene sus cromátidas y se va a separar en 2. Ya vi bien. Es que no veía la imagen que eran o sea, estaban unidos. Pensé que era uno solo, pero ya vi. Gracias. Sí. Entonces, digamos que al final, cada lado recibe 2N, pero 2N porque tiene 2 homólogos, y este y este. ¿Sí? Sí, Okay. ya quedó claro, gracias. Bueno, entonces, esta es una representación microscópica de la división de células somáticas, que es la mitosis. Es el proceso mediante el cual se dividen las células somáticas conservando el mismo número de cromosomas y exactamente la misma información genética en las células hijas. Entonces, partimos de un 4N que se produjo en algún momento en la interfase. Ese 4N en profase va a empezar a condensarse. Aquí ya en prometafase podemos distinguir un poco mejor los cromosomas, pero no están apilonados en el ecuador o centro de la célula. En metafase ya lo están. Están anclados por el uso mitótico, estos son los centriolos. Y en anafase se están separando a cada lado 2N y 2N. En telofase ya los tengo francamente separados, pero falta dividir la célula por citocinesis, que ya está ocurriendo aquí en este lado, ¿sí? Entonces, cada célula ya en citocinesis tiene 2N, ¿sí? Aquí lo dividí en 2N, pero en su conjunto la célula sigue teniendo 4N, aunque ya está dividido, ¿sí? Aquí en azul está teñido el DNA y en verde la tubulina, que es una proteína clave para los microtúbulos del uso mitótico, ¿sí? Entonces, ¿todos distinguen las distintas fases de mitosis?
Sí, creo que sí, profesor. Sí. Sí, creo que Sí. 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 Perfecto. Entonces vamos a resumir. La importancia de la mitosis, ¿cuál es? Es mantener el material genético constante a lo largo de las divisiones celulares de las células somáticas que conforman un organismo, ¿sí? Entonces, su objetivo es replicar en cada división celular, previo a la división del material genético y luego dividirlo equitativamente. Las células hijas producidas son idénticas, el objetivo es no cambiar la información, ¿sí? Y es por esto que este mecanismo de mitosis ocurre para poder hacer crecer el organismo o aumentarlo de tamaño, ¿sí? Justamente mediante la división celular en células somáticas. Pero todas las células, el objetivo es que mantengan la información genética inalterada, ¿sí? Hay una variación de la mitosis que se produce solamente en las células germinales que producirán gametos. Los gametos son los que van a permitir la reproducción sexual en un organismo eucarionte y entonces estas células germinales tienen que sufrir una división celular que permita obtener un número haploide N para que cuando se junten dos gametos de dos individuos diferentes se regenere el número diploide 2N. ¿Sí? Entonces, ahorita, si ya quedó claro mitosis, vamos a ver meiosis. ¿Sí? Profesora, una duda. Sí. Pues si nos hicieran una pregunta como ¿en dónde es posible o en qué fase de la mitosis es posible tomar el cariotipo de un organismo? ¿Sería en metafase o en anafase? En metafase. Ok, gracias. ¿Sí? En metafase porque aunque digamos que aquí no lo puedo ver bien, justo entre prometafase y metafase, aquí en metafase es más difícil, entre prometafase y metafase, es que puedo yo ordenar estos cromosomas. Ya muy apilonados es difícil, pero justo aquí yo podría tomar una imagen y hacer esos cortes de cromosomas individuales, una imagen microscópica. Y sí, es en metafase, definitivamente. Bueno, entonces vamos a ver la meiosis. La meiosis en sí consta del mismo tipo de fases que la mitosis, solo que hay dos partes distintas en este proceso. La meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 hay una clara diferencia con la mitosis y es cómo se organizan en metafase los cromosomas. Mientras que en mitosis los cromosomas homólogos no estaban juntos, podrían estar dispersos a lo largo del ecuador, pero en el ecuador no juntos. En el caso de la meiosis 1, sí se ubican juntos los cromosomas homólogos. La razón de esta ubicación juntitos o síncrona de las dos cromosomas homólogos, que cada uno trae cromátidas hermanas, reside en la profase 1, que ahorita veremos en un poco más de detalle. Es decir, lo que ocurre en profase determina lo que va a pasar en metafase. Y en metafase sucede que se ubican juntos los cromosomas homólogos. Y lo que se separa en anafase 1 es cada uno de los homólogos yéndose hacia un lado de la célula. O sea, un homólogo viene para un polo, el otro homólogo para el otro polo. Y cada cromosoma trae dos cromátidas o dos moléculas de DNA. ¿Sí? En telofase, pues ya tenemos separado el número de cromosomas homólogos, no las cromátidas. Por eso es que la N sigue siendo aquí 2. Tenía 4N y voy a tener aquí 2N, pero esa 2N no es igual que en mitosis porque ya no tengo homólogos, solo cromátidas hermanas. Y ya en la meiosis 2 se van a separar las cromátidas hermanas. Entonces, esa es la gran diferencia entre meiosis y mitosis.
¿Sí? Vamos a verla en detalle. ¿Ok? O sea, antes de pasar a Profase 1, tengo que tener 4N. Eso sigue siendo importante porque voy a tener duplicado el material genético. Esa 4N, primero en la meiosis 1, va a separar cromosomas homólogos y no cromátidas hermanas y se va a reducir a 2N, pero ese 2N es debido a cromátidas hermanas y no a homólogos. Y en la división celular 2 voy a obtener una N, ¿sí? Porque la 2N se separa aquí, las cromátidas hermanas se separan y cada célula hereda solamente una copia de los cromosomas. Es decir, que si había 2N igual 46, cada célula va a llevar 23. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver por qué razón es que se mantienen juntos los cromosomas homólogos en la metafase 1. Es porque en la profase 1 tiene lugar la recombinación homóloga. La recombinación homóloga va a ocurrir entre cromosomas homólogos y en la profase 1, entre lo que es leptoteno y cigoteno, se organizan esos cromosomas homólogos pegándose uno con otro. Aquí tengo 3 diferentes cromosomas, 6 cromosomas en total. Cada par de homólogo está juntito. En paquiteno es donde más juntitos están. Es en paquiteno que se produce la sinapsis donde los cromosomas están totalmente pegados. O sea, empieza desde cigoteno, pero en paquiteno ya es muy evidente, están totalmente unidos. Y ya después del paquiteno, en diploteno diacinesis, solo se mantienen unidos por algunas regiones que se llaman quiasmas o huellas de entrecruzamiento. Ya hubo intercambio de información genética. Entonces, si el cromosoma paterno aquí es azul y el cromosoma materno rojo, después de la recombinación, yo puedo ver claramente cómo este cromosoma azul adquirió una porción del cromosoma rojo. Y el cromosoma rojo adquirió una porción del cromosoma azul. Ese intercambio entre el cromosoma paterno y materno solo se da en meiosis 1, profase 1, y es fuente de variabilidad genética. Es por eso que en los gametos que producimos como individuos, nosotros ya no les estamos dando a esos gametos los cromosomas como nosotros los recibimos de papá y mamá, sino que ya son cromosomas distintos por la recombinación, por el intercambio de información genética. ¿Queda claro? Ya me tengo que ir. Voy a dejarlos aquí. Cualquier duda ahorita que quede igual la solucionamos en la siguiente clase teórica. Pero Montserrat va a ver con ustedes claramente nuevamente imágenes de mitosis y meiosis. Entonces, vamos a hacer ejercicios ahorita de las Ns, de cómo se produce variabilidad genética por arreglo aleatorio de cromosomas. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden arreglar de manera distinta, además de la recombinación, estos cromosomas homólogos. Por ejemplo, aquí puedo tener a la izquierda el cromosoma grande azul y a la izquierda el cromosoma pequeño azul, o sea, paternos, 2 cromosomas distintos, maternos del otro lado. O puedo tener en lugar de este cromosoma paterno, el materno de este lado, de la placa metafásica. Eso todo es en meiosis 1. Y se separarían de manera distinta. Es decir, las células producidas por esta configuración y las células producidas por esta configuración serían distintos. Por cada 2 cromosomas habría 4 posibles arreglos, 2 a la N, ¿sí? Si son 3 cromosomas, serían 2 a la 3, 2 a la N, serían 8 posibles arreglos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver con detalle ahorita con los ejercicios y iniciamos la siguiente clase con las dudas que les vayan quedando, ¿sale? Es que tengo un examen y tengo que salir corriendo.
Ahí Está bien, Monse profesora. Pero voy a hacerte anfitrión, Monse, por ahí